Buenas, buenas, buenas. Dios me los bendiga a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, aquí su hermana Mariluz, de mi corazón a tu corazón. Quiero compartirle unas palabritas aquí de mi corazón, como les dije. En estos días estuve conectándome, ¿verdad? Por las mañanas con un pastor muy querido por nosotros, Pastor Brandon. Si ve este video, Brandon, muchos saludos de parte de mi esposo y mío que también se estuvo conectando. Gracias por haber compartido. Yo sé que esa transmisión lo hacías para tu iglesia y poco a poco seguimos conectándonos dos o tres y fue de gran bendición. Y realmente Dios estuvo hablando muy hermosamente a nuestras vidas, ¿verdad? Personalmente a mi vida y me imagino que la vida de mi esposo también que estaba conectándose, pero ayer el Señor habló mucho, wow, el día de ayer, en el estudio de ayer, todos los días el Señor se dejaba sentir de una manera especial, pero en el estudio de ayer el Señor me acordó unas cosas en mi vida, y se las quiero compartir a ustedes, las experiencias que pude vivir con el Señor. Me disculpan, oye mi pajarito que está exactamente aquí al lado mío, y ella es bien, se deja sentir, es como yo. Me dejo sentir donde quiera que llego. Bueno, anyways, la cosa es que ayer el Espíritu Santo de Dios me acordaba las experiencias, ¿verdad?, que yo viví con Él. Y le digo, el Espíritu Santo realmente habla. Y les voy a decir que esas experiencias yo las tuve. Yo en ese momento yo estaba apartada del Señor. Pero cuando Dios tiene planes y propósitos para nuestras vidas, Él va a buscar la manera de atraernos nuevamente a Él. Cuando Dios tiene planes con nuestras vidas, Él va a hacer lo que sea, pero de su mano no nos vamos a escapar. Yo digo que yo traté de correr y correr y correr, pero el Señor corrió más fuerte que yo porque me alcanzó, aleluya, para gloria de su nombre. Y el enemigo siempre trató de que no pudiese yo llegar, no pudiese estar donde estoy hoy, pero la misericordia de Dios, su amor me alcanzó y hoy por hoy le doy gracias a Dios por lo que soy, por lo que ha hecho en mi vida y realmente vivo agradecida de mi Señor. De verdad, yo no tengo palabras como expresar lo feliz que yo soy con mi Cristo. De verdad, le doy gracias a Él porque sin Él, mira, nada podemos hacer. De hecho, separados de Él, dice la palabra que nada podemos hacer. Es mejor estar, mira, conectado a la fuente que es Cristo. Pero lo que le quería hablar, me acuerdo yo que el Señor en Puerto Rico, esto me pasó en Puerto Rico, todavía yo no había llegado aquí, todavía yo no me había reconciliado con Cristo. Yo estaba en Puerto Rico con mis niñas pequeñas, mi esposo ya estaba aquí en Estados Unidos y yo, por la situación que habíamos estado viviendo, la vida de pecado que llevábamos, el matrimonio como que la cosa se estaba poniendo fea. Y mi esposo al venir para acá, porque supuestamente él quería venir para acá por un cambio y una oportunidad de trabajo que se le dio, pero era Dios que tenía un plan y Dios tenía un propósito por la cual lo trajo para acá. Él supuestamente venía a cambiar, pero yo venía con una mente de volver a estar en las mismas andanzas que andaba en Puerto Rico, pero Dios dijo, eso tú te crees, brother, yo tengo algo mejor para ti. Pero yo me quedé en Puerto Rico y esta también tenía otra mentalidad y era que como él está por acá, dije, pues ahora yo aprovecho, voy a buscar información para yo entonces divorciarme. Porque pues yo no quería ya nada porque me había cansado por ciertas situaciones que estábamos viviendo. Bueno, para hacer el cuento largo corto, yo me acuerdo que un día mi esposo me llamaba, me decía, o sea, ¿cómo le iba? Que estoy aquí. Y yo, pues nada, yo en Puerto Rico, lamentablemente, pues tengo que decirlo, bebía, y, ¿sabes? No le servía al Señor, ¿sabes? Y como es que estoy tratando de buscar como las palabras correctas porque hay muchas cosas que no quiero decir por esta plataforma. Este, pero, anyways, la cosa es que me acuerdo yo que un día Dios me puso como una inquietud de, de un, en una iglesia donde yo llegué a ir, ellos hacían siempre una actividad que le llamaban Santa Convocación. Y yo me acuerdo que yo llevaba años que no tocaba una iglesia. Yo estaba apartada y yo no quería saber de nada. Yo me acuerdo que yo dije, eso todavía lo estarán haciendo, esa actividad todavía se llevará a cabo. Llamé a una persona, la persona me dijo que sí, llegué ese día a ese lugar. Señores, yo les voy a decir que el predicador, yo no me acuerdo del predicador, no me acuerdo el nombre de quién fue, pero ese predicador, yo me acuerdo cuando yo fui ese día, particularmente ese día,
yo sentía que él me iba a llamar al frente. Yo decía que iba a decir, que iba a llamarme por mi nombre, porque era como contando toda mi vida. Y yo decía, pero ¿qué hace? ¿Pero qué dice? Pero ¿por qué está hablando de mí? Así yo me sentía ese día que yo fui a esa iglesia. Es más, la iglesia era la iglesia bautista de Carolina, donde hacían la actividad. No es que la iglesia era bautista, sino que utilizaban la iglesia bautista para hacer esta actividad en una iglesia pentecostal. Bueno, la cosa es que ese día que fui, yo pasé al frente. Yo no sé cómo yo llegué al frente, pero yo me acuerdo que oraron por mí, pero nadie me preguntó si yo quería recibir a Cristo ni nada. Simplemente oraron por mí y yo me fui, ¿verdad? Pero ya Dios estaba trabajando. A pesar de que nadie me preguntó si yo quería recibir a Cristo, no era el momento, yo creo realmente. Simplemente Dios ya estaba empezando a romper, a bregar conmigo. Pues yo llego a mi casa y a mi esposo le dije que estaba ya aquí en Estados Unidos y yo en Puerto Rico. Y yo, acuérdense que le dije que me quería divorciar. Cuando me llamaba realmente yo no le ponía mucha atención porque yo no quería hablar con él. Pero que ese día en particular Dios empezó a trabajar conmigo. Y yo me acuerdo que yo ahí como que hablé con él bien, tranquila, lo escuché, lo atendí. Y le digo yo, mira, estoy yendo a la iglesia. Señora, yo nada más fui una sola vez, esa vez. Pues yo dije, yo estoy yendo, como si yo estaba viendo todo el tiempo. Pero anyway, la cuestión es que, qué bueno, que sí o ni qué. Y él me dice a mí, yo conocí un hijo de pastor, pero ahí quedamos la cosa. Pero de momento, yo les digo que a mí me entró como una vaina, yo no sé. Que yo le dije, que me dijo, mira, para que yo vaya, no voy para nada, que se ni que y pegué yo a pelear. La que dijo que estaba yendo a la iglesia. Pero yo realmente, vuelvo y digo, yo nada más fui ese día a la iglesia y Dios realmente estaba trabajando ya conmigo. Y vengo, yo digo que no. Y cuando yo le dije que no, que yo no venía para acá, para Estados Unidos, él me dice, si tú no vienes para acá, yo voy para allá. Y yo escuché una voz clarita que me dijo, Mariluz, ¿qué tú haces? Esa voz me llamó por mi nombre. Me dijo Mariluz y me lo dijo 2 veces. Mariluz, ¿qué tú haces? Señores, yo les voy a decir algo bien serio. Esa voz, primero, yo no había tomado. Recuerden que yo decía que yo tomaba. Yo no había tomado. Yo estaba en mi sano juicio totalmente y cabal. Y yo escuché esa voz que me dijo, así bien claro, me llamó por mi nombre 2 veces y me dijo, Marilú, ¿qué tú haces? Recuerden, mi esposo dijo, si tú no vienes a Estados Unidos, yo voy para allá. Dios había sacado a mi esposo de Puerto Rico porque él tenía un plan perfecto para salvación del alma de mi esposo. Y yo, sin saberlo, yo iba a dañar esa obra porque yo no quería venir para acá. Entonces se iba a regresar a Puerto Rico. Y Dios no quería que regresara a Puerto Rico porque lo que Dios iba a hacer con él, lo iba a hacer él aquí en este lugar. ¿Qué pasa? Esa voz fue tan fuerte y tan potente que a mí se me estremeció hasta el alma. A mí me dio de todo. Yo le dije a él, tú dame un mes y yo te caigo allá. Hermano, yo no quería venir para acá realmente. Y yo le dije a él, dame un mes, yo vendo, regalo todo, pero yo te caigo allá a Estados Unidos. Pero fue por causa... ay, Dios mío. Fue por causa de esa voz que yo llegué a este lugar. Por causa de esa voz yo estoy aquí. ¿Y qué voz era la que me hablaba? La voz de su Espíritu Santo. Porque él sabía lo que tenía y lo que él quería hacer en nuestras vidas. Y esa voz hizo que yo llegase hasta aquí. Después cuando llegué aquí a los Estados Unidos, cuando yo veo a mi esposo, porque hay otra historia atrás de esto, de que en el transcurso de que venía yo para acá, para Estados Unidos, conocí, de hecho que me ayudaron para yo llegar, y habló con mi esposo, pero no quiero contar eso ahora, fueron los pastores Maldonado, que los conocí en el aeropuerto de Atlanta. Pero ese no es el testimonio que quiero dar. Lo que quiero dar es el testimonio de cómo la voz de Dios, aún yo estando apartada, habló a mi vida para que no se dañaran los planes que ya Dios tenía, porque Dios sabía el futuro que tenía para nosotros. Y por causa de esa voz es que yo estoy hoy aquí. Pues llego aquí y yo me acuerdo que cuando yo vi a mi esposo, recuerden que yo no quería venir para acá, recuerden que le dije que me quería divorciar. Cuando vi a mi esposo, yo lo que miré al cielo le dije a Dios, me castigas, ¿verdad? Me castigas y me traes aquí, a un lugar donde yo no quiero estar. Y me traes junto a un hombre del cual yo me quería divorciar, porque todavía yo no entendía. Todavía yo estaba ciega. Todavía no entendía el propósito y el plan de Dios para mi vida.
Pero por causa de esa voz que me llamó por mi nombre, porque Él sí me conoce y Él sabe los planes que tenía para mí, planes de bien y no de mal. Aleluya. Así como la voz que me habló a mí y sabe los planes que tiene para mí y hizo que yo llegara hasta aquí, es la misma voz que tal vez te está hablando a ti. Pero miren, no tan solo eso, que esa voz me habló y me hizo que yo llegase hasta aquí. Qué lindo es Dios, qué lindo es Dios, qué lindo es Dios. Esa misma voz otra vez habla mi vida. Es que quiero contarle estas dos experiencias, porque fueron unas experiencias tan que impactaron tanto mi vida, que es que yo nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar. Otra, y me trajo hasta aquí, y para no contarle todo, porque lo demás es historia, después se lo contaré, el testimonio mío es larguísimo. Pero otra experiencia que tuve, y el Señor me acordaba durante el día de ayer y el día de hoy, me acordaba eso, fue cuando también, ya estando aquí, ya habiéndose recibido a Cristo en mi corazón, aquí en Capilla, yo me acuerdo que Capilla hacía muchos, bueno, no hacía porque todavía hace retiros, pero hacía muchos retiros en un lugar específico que se llama Candici, porque ya no lo hacemos ahí. Pero yo me acuerdo que yo fui a 1, fui a 2, fui a 3, fui a 4, yo no sé ni a cuántos retiros fui, pero en cada retiro Dios seguía obrando en mi vida a la medida que yo le permitía, porque esa es la cuestión, que Dios quiere siempre obrar con nosotros, pero es a la medida que nosotros lo dejemos a Él obrar. Pues yo me acuerdo que, yo creo que fue el segundo retiro, no me acuerdo bien, pero Dios sanó muchas cosas en mi vida, porque yo tenía un bagaje grande, traía un bultazo, señores, de problemas, situaciones y tantas heridas que Dios, ¿verdad?, sanó, tantas cosas que yo tuve que restaurar. Bueno, la cosa es que la otra experiencia que yo tuve con el Señor, de escuchar su voz tan hermosa, fue después de ese retiro, creo que fue un segundo retiro que fui. La cosa es que el retiro fue viernes y sábado. Dios obró bien lindo en mi vida, pero el domingo ya estamos en la iglesia y el domingo yo tuve una experiencia inolvidable también, como esa que tuve, que me hizo llegar hasta este lugar. Aleluya, y gracias por esa voz que me habló y que me llamó por mi nombre. Me habló nuevamente, pero en este caso era una necesidad grande que había en mi vida, un vacío grande que había en mi vida, que ese vacío lo traté de llenar con muchas cosas y con muchas personas que no pudieron llenar el vacío, y es la falta paternal. Me acuerdo yo que ese domingo el Espíritu Santo se movió como suele moverse poderosamente, y me acuerdo que yo caí al piso. Hermano, le soy sincera, yo sentí que yo caí como en una nubecita, señores, pero súper cómoda. Para mí dice que yo caí para Catán, que nadie me pudo coger. O sea, que no dio tiempo de nadie llegara detrás de mí, ningún mujer y me agarrara. Pero yo no sentí nada. Yo me sentí que yo caí como en una nube. Pero en ese momento, ya yo estoy escuchando todo. Yo estaba escuchando el servicio poderoso y cómo Dios se está moviendo. Pero llegó un momento que yo no escuchaba nada. Entonces yo empecé a sentir como que yo estaba en otro lugar. Y una paz, era como, es que yo no tengo palabras cómo explicarle cómo yo me sentía en ese lugar. Pero yo estaba en Capillita, era Capillita. Y yo estaba en el piso, pero yo no me sentía ni en el piso y ya yo no me sentía que yo estaba ni en Capillita. Porque yo me sentía como en un lugar, como una paz, como algo tan lindo. Yo no puedo decir que yo vi algo, que yo vi a alguien, que yo me vi en el cielo, en las nubes. Yo no puedo decir nada de eso. Yo puedo decirte que yo sí me sentía como que estaba en otro lugar y ya yo no escuchaba a los hermanos cantando y adorando. Yo lo que me sentía como que era yo y alguien más, nada más. Pero yo no pude ver ese alguien más, pero sí yo escuché una voz que me dijo: nadie te va a amar como te amo yo soy tu padre. Aleluya. Y me dijo por segunda vez: nadie te va a amar como te amo yo soy tu padre. Aleluya. Mira, como les dije, cuando yo en ese retiro, realmente una de las cosas que yo necesitaba era que Dios sanara el vacío que había en mi corazón de la ausencia paternal. Yo crecí sin un papá. Mi papá murió cuando yo era pequeña. Yo no lo conocí. Yo no tenía nada, recuerdo alguno, cero, hermano, cero. Siempre sufrí los días de padre. Yo detestaba el día del padre.
yo no puedo decir si detestaba, o yo me atrevo a decir que odiaba el Día del Padre. No, suena duro, pero es una realidad, porque no te voy a mentir. ¿Por qué mentirte? Si era una realidad, era como yo me sentía. Porque yo decía, yo miraba a otros niños con sus papás y decía, ¿por qué yo no pude tener uno? Porque otros niños hacían los diseñitos para el día del papá y yo no podía hacerle a nadie porque no tenía un papá. Y eso a mí me dolía, eso me rasgaba el alma. Yo decía, ¿por qué yo no tuve un papá? Después, por otras circunstancias que pasaron en mi vida, que decía, si yo hubiese tenido un papá, mi papá me hubiese cuidado, mi papá me hubiese cuidado y protegido. Mi papá hubiese estado ahí para mí y no estuvo. Y se me aguan los ojos, no es tristeza, sino de ver cómo Dios conoce nuestro corazón, lo que tal vez nadie ve, nadie sabe. Dios lo sabe, Dios lo ve. Y él decía, a esta la voy a sanar yo. A esta muchacha le voy a demostrar que yo soy su padre, porque ella necesita identidad, ella necesita sentirse que tiene un padre. Y esa voz me habló nuevamente. Me habló cuando yo iba a cometer el error más grande de mi vida, que era hacer que mi esposo volviera a Puerto Rico. Me habló, me dijo, Mariluz, ¿qué tú haces? Y después esa voz me habla, me dice, Mariluz, nadie te va a amar como te amo yo. Yo soy tu padre. Hermano, ¿cómo yo no le voy a servir a Cristo? Explícame tú cómo yo no voy a servir a un Dios de poder. Un Dios que conoce, un Dios que cambia, un Dios que restaura, un Dios que da vida, un Dios que perdona. Porque, ¿sabes qué? Habiendo tenido las experiencias tan lindas que tuve, todavía necesitaba conocer aún más a profundidad a mi Padre. Y Él se fue revelando a mi vida. Y yo no sé cómo explicarte la fidelidad de Dios, cómo Dios ha sido fiel. Cuando yo pienso en esa alabanza, dice, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. De hecho, hoy en el retiro que teníamos del Ministerio de Evangelismo, cantaron esa alabanza. Y yo decía, qué lindo es saber que tenemos un Dios fiel, un Dios que nos ama, un Dios que se acuerda de nosotros, un Dios que sabe y conoce, ¿verdad?, nuestro corazón. Y yo pensaba en eso, en estos últimos 2 días del tiempo que estuvimos con el pastor Brandon, ¿verdad?, escuchando las enseñanzas y el tiempo de oración. Y yo decía, realmente Dios es grande y maravilloso. ¿Qué sería de mí sin Él? Mis hermanos, yo no sería nada. Yo te digo que lo más lindo en la vida es tener a Cristo. Mi mayor felicidad, mi gozo es Él. Yo digo, Señor, por ti yo vivo y para ti yo vivo. Porque si yo tan joven, hermano, yo le voy a confesar algo. Pocas personas, yo le he dicho esto, yo tenía mis 2 niñas pequeñas. Y usted sabe que yo decía que yo me quería morir. Yo deseaba morirme. Como una mujer con 2 niños en plena juventud deseaba la muerte. Así yo me sentía de vacía, imagínense. Mira si tanto era el vacío. Y esto no lo sabían mi familia. Tal vez cuando vean el video se enterarán. Pero yo deseaba morirme. Porque era un vacío tan grande en mi corazón. Era un vacío. Cuando estos cantantes famosos hablan de ese vacío, que lo tenían todo, tenían dinero, tenían comodidades, tenían todo, pero decían que sentían un vacío. Hasta que llegó Cristo y lo llenó, y ahora ellos le dieron la espalda al mundo que vivían y ahora han preferido seguir a Cristo. Ese vacío es real. Y ese vacío solo lo llena Cristo. Y yo te digo, si hoy, tú que tal vez en algún momento verás este video, si tú sientes ese vacío y lo estás tratando de llenar como lo traté de llenar yo, tal vez con vicio, tal vez lo tratas de llenar con hombre. Mira, ningún hombre te va a amar como te ama Cristo. O tal vez con mujeres, ninguna mujer te va a amar como te va a amar Cristo. Ningún vicio va a llenar el vacío que lo llena Cristo. O lo que sea, con lo que tú estás tratando del trabajo, porque hay gente que trata de llenar el vacío con trabajo, o tal vez lograr ser grande, reconocido, lo que sea. Ese vacío no lo llena nada más que Cristo. Y hoy Él te llama por tu nombre, Él te conoce. Él te conoce y los planes de Dios siempre son de bien y no de mal.
So, yo le doy gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Yo doy gracias porque Él lo es todo. Lo llenó todo porque Él lo es todo. Mira, con Él todo y sin Él nada. Y yo doy gracias a Dios por su misericordia, de verdad. Y estas lágrimas no son de tristeza, son de alegría. De saber, nada más de pensar que hubiese sido mi vida sin Él. Tal vez yo no estuviera también ni aquí. O muerta, o presa, o saberme Dios. Pero como su amor es tan grande, su amor se manifestó hacia mi vida. Y Él tenía planes de bien. Hoy por hoy estoy aquí gracias a Él. ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo no le voy a amar? ¿Cómo no le voy a entregar todo a Él? Si Él todo se lo merece. Si Él lo entregó todo por mí. Él lo entregó todo por mí. ¿Cómo yo no le voy a entregar? Pero nada, quería compartirles eso porque en estos días me he puesto viendo bien así, bien. Porque pensando de verdad, no, es que es un poquito media dramática, pero realmente pensando en esas dos cosas cuando yo apartada de Él y él me habló y me llamó por mi nombre y me detuvo en mi ignorancia, en mi locura de no querer venir acá. Yo ni me imaginaba, si yo hubiera sabido que iba a ser tan bueno esto, lo que Dios tenía para mí, tan rico, estas bendiciones que provienen de Él. Muchachos, yo no hubiese pensado 2 veces. Yo hubiese caído aquí de cantazo. Pero todo es un proceso y todo es al tiempo de Dios. Y Dios sabe cómo hacer las cosas y cómo va preparando todo el escenario de nuestras vidas. Nada, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda que Él siempre ha sido bueno. Dios te bendiga. De mi corazón a tu corazón.